Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este workshop, charla, que llamamos Herramientas Financieras para Empresas Regionales. Es una temática que vamos a ir tocando durante estos próximos 30 minutos que vamos a hablar, y la idea es, si quieren, hacerlo lo más interactivo posible. O sea, si hay dudas, me paran, comentan. Hay cosas que quizás les suenan más del día a día, hay cosas que quizás no les suenan, pero la idea es poder ir teniendo un ida y vuelta. Para arrancar, nos proponemos un objetivo de la reunión, y el objetivo de la reunión es que todos nos vayamos de acá con la palabra alternativa en la cabeza. Simplemente eso, para que en nuestra próxima actividad, en nuestro próximo emprendimiento, ya sea propio, ya sea de una empresa, ya sea una asociación civil donde trabajemos, tener presente la palabra alternativa. Alternativa que hoy empieza a tener esa palabra mucha vigencia. Pensémoslo en este contexto de movilidad. Estamos pasando de autos de combustión a autos eléctricos, hay una transición, híbridos, pero empezamos a tener alternativas. Pensemos en nuestro día a día, en el buscador que usamos, en Google, empieza a hablarse si cuánto uso, ¿no?, un chat GPT, alternativas a cosas que estaban establecidas. Y vamos a ver que esa palabra no está exenta o se puede usar perfectamente también llevado a un contexto financiero y un contexto de empresa local. Entonces, el objetivo, y espero por lograrlo al final de la charla, que tengamos esta palabra en la cabeza: alternativa. El contexto bajo el cual, y creo que, bueno, justo acá no está, pero territorios que innovan, comunidades que transforman, eh, es el lema con el cual se está llevando este evento. Y acá en la primera palabra que me voy a centrar es en la innovación. Innovación, que básicamente, ¿qué es innovar? ¿Qué- ¿Alguien se anima a definir? Tal cual. Algo que lo hacía todos los días, iba de A a B en este camino, y de repente para ir de A a B puedo tomar un camino alternativo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cambiando algo. Eh, si bien la palabra innovación está puesta en un contexto, se nos viene ChatGPT a la cabeza o la tecnología, la innovación es cambiar o hacer distinto las cosas que podemos hacer. Y ahí, como la definición de Gartner lo dice, eh, la innovación puede venir en las personas, en los procesos, en nuestros día a día. Entonces, el innovar lo podemos llevar a nuestro día a día de actividades. ¿Qué hago en mi día a día? Me dedico a la educación, puedo innovar, puedo hacer las cosas de manera distinta. Trabajo en un sector financiero, hay muchas cosas que puedo hacer de manera distinta. Trabajo en el gobierno, hay muchas cosas que puedo hacer distintas. Entonces, el primer punto, la innovación en hacer algo distinto, generando obviamente un impacto. El impacto que puede ser medio de muchas maneras: eficiencias, nuevos productos. El impacto que logra tener esa innovación puede tener distintas formas. Y la segunda palabra es transformar. Ese cambio que hacemos en ese proceso termina teniendo un cambio. Y ahora, llevado al contexto financiero, económico, eh, ¿cómo se mide ese impacto? Nosotros hay un círculo que le decimos virtuoso. Básicamente, en cualquier proyecto empieza con una idea, obviamente, pero con una inversión. Y acá, cuando es proyecto, de vuelta, es una palabra amplia, que puede ser desde una empresa nueva hasta una línea nueva de ventas. Cualquier emprendimiento nuevo que tengamos, vamos a necesitar una inversión. Esa inversión que nos trae empleo, eventualmente de manera directa, de manera indirecta, pero es generación de empleo. Ese empleo genera consumo, y ese consumo termina impactando en el PBI. Y si tenemos una economía creciente, es un círculo virtuoso. Entonces, el cambio en ese proceso, en ese producto nuevo de la innovación, termina transformando la sociedad y termina teniendo un impacto. La charla esta se llama Herramienta Financiera para las Empresas Regionales, y durante los próximos minutos vamos a ir hablando de estos dos conceptos. Por un lado, de las herramientas financieras, y por el otro lado, de las economías regionales. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? ¿Estamos?
Bueno, arrancamos entonces por la parte de herramientas financieras. Y acá el primer punto de frenarnos, digamos. Cuando hablamos de herramientas o necesidades financieras, siempre tenemos que tener en la cabeza dos partes. Una, la necesidad de financiarse, que quizá es lo que primero se nos viene a la cabeza. eh, Necesito una solución financiera, por ahí lo primero que se nos viene es, bueno, necesito financiarme. Pero también entra dentro de las necesidades financieras el invertir. Y acá también muchas veces las palabras o los preconceptos nos juegan en contra. Muchas veces financiarse está mal visto, es como estás tomando deuda. eh, Tenemos clientes que dicen, no, yo no tomo deuda, como si fuese que es algo malo. Y muchas veces también la palabra inversión. No, yo no tengo para invertir, tengo, o invierto en mi negocio, no tengo lo que fuese. Pero sin embargo, inversión sí tenemos para hacer. El excedente que puede ser de 1, 2, 3, 5 días, o a veces en algunos casos un excedente más largo. Entonces, tanto necesidad para financiarse como para invertir, creo que son cosas que tenemos que tener en mente. ¿Por qué? Porque así al momento de financiar nos vamos y buscamos alternativas, al momento de invertir también tenemos alternativas para poder ir a invertir y hacer que ese excedente que tengamos X por más tiempo largo o corto que sea, que rinda de la mejor manera. Vamos a arrancar por la parte de financiamiento. Es decir, estoy ante una situación X, no me entra una cobranza, me sale una oportunidad de compra, necesito expandirme y necesito financiarme. Es un punto súper importante. Ahora vamos ya así a las pymes y a las empresas regionales. Esto es una encuesta, si bien es del año pasado, de CAME, de la Confederación de la Mediana Empresa. Vemos que el primer punto que sale básicamente termina siendo, no sé si eran requisitos demasiado exigentes para acceder al financiamiento. ¿Y esto cuántas veces lo hemos visto en el día a día? Alternativas de financiarse hay, y si nos basamos en el marketing, las tasas hay, la presencia de entidades bancarias hay, pero muchas veces damos con el día a día, que vamos y la línea es más chica, o de las burocracias, de los comités de crédito, para alguien que está más metido en la empresa, termina siendo uno de los principales dolores. Si bien esto es del año pasado, igual creo que es reflejo y obviamente en la actualidad se sigue dando. Entonces, pongámonos dentro de los zapatos de esa empresa del día a día. Eh, Actualmente tenemos un problema, estamos en una recesión económica, se empiezan a ver ciertos lineamientos de reactivación, pero no estamos exentos de esto. Tenemos una preocupación por la demanda del producto que vendamos, si está o no. Pero pasamos a tener el problema o siempre tuvimos problemas del acceso a la burocracia, y hay otras cosas como educación, de desconocimiento. Pero lo bueno de esto, y esto eh, en cuanto a la necesidad de financiamiento, que empieza a haber alternativas. ¿Alternativas para qué? Para nuestras necesidades operacionales. Tengo que pagar sueldo, tengo que pagar aguinaldo, quiero comprar mi producto, o quiero financiarme simplemente mejor. O sea, cuestiones del día a día se pueden resolver, pero también situaciones más estratégicas. Me salió la posibilidad de expandir mi negocio, es una línea nueva, quiero lanzar un producto nuevo, quiero invertir en una línea, o sea, situaciones más estratégicas que también entran dentro de lo que es financiamiento, que hasta este año era mucho más difícil pensar, porque íbamos y cualquier financiamiento que tratemos de obtener a más de 60 días era una locura. Ahora ya empieza a sonar créditos hipotecarios, ya empiezan a extenderse los plazos, por lo tanto las necesidades más estratégicas o de negocio a largo plazo también pueden cumplirse. Ahora, lo bueno, como les decía, el primer punto, si se acuerdan de CAME, ¿cuál era? ¿Cuál? De los requisitos de entrar. Y esta parte nosotros le llamamos hola perdida. ¿Por qué? Porque los bancos están volviendo a ser bancos. Eh, Durante años el negocio bancario, ¿a qué se dedicó? A tomar plata nuestra, ya sea por la cuenta sueldo o por el plazo fijo que hacíamos, y se lo prestaban al Estado. ¿A cuánto? A 130, 133%. Por lo tanto, si nosotros teníamos una necesidad de financiamiento, era muy difícil, porque era competirle contra el Estado. Pero eso cambió. Entonces, no me voy a meter desde cuestiones políticas monetarias, baja de tasa, por muchos motivos, pero los bancos están volviendo a ser bancos.
¿Y eso qué significa? Y por ahí en el día a día lo empezamos a ver. Hola, ¿cómo andás? ¿Te puedo ir a visitar? O sea, cuestiones que hace años no sucedían, empiezan a aparecer. Y lo cual, para una economía, para una empresa, es bueno, del rol que tienen que tener los bancos. Ahora, el banco es la entidad eh, del sistema financiero más tradicional, pero acá es donde entra algo que se llama mercado de capitales, que por ahí suena complejo, más lejano, pero todas esas necesidades de financiamiento que hablamos, tanto operacionales como estratégicas, uno las puede resolver a través del mercado. Entonces, ¿qué significa? Yo soy una pyme, soy una empresa regional que está en Jujuy, en Salta, Tucumán, en el lugar que fuese. ¿Puedo acceder al mercado de capital? Sí, es muy fácil, es muy sencillo, es muy ágil. Si tengo una necesidad de financiamiento, así como puedo acceder al banco, también puedo acceder al mercado. Ahora, lo que ven ahí en el gráfico son volúmenes de negociación mensuales del mercado. ¿Para qué? Para productos de financiamiento, cheques, pagarés, factura de crédito electrónica. O sea, lo que van a ver en el gráfico es obviamente una línea creciente y en la última parte del último dato que tenemos se negociaron 1.000.000 de millones en financiamiento a través del mercado. Si bien es un número, es una línea creciente, pongámosle nombre y apellido o situaciones a esto. ¿Qué está detrás de esto? Una empresa algodonera de Santiago que necesitaba financiarse y encontró a través del mercado de capitales una solución. El comercio que no, por estacionalidad no tuvo las cobranzas que esperaba, necesitó financiarse, lo encontró a través del mercado. La empresa azucarera tucumana que al empezar su cosecha necesita capital para financiarse, encontró a través del mercado. El proveedor minero en Salta, distintas, eh, digamos, empresas y cada uno con sus propias características que han encontrado en el mercado una solución a sus necesidades financieras. Veamos de vuelta. A veces los números o estas cosas nos pierden, por eso la idea es llevarlo a nuestro día a día. Y veamos los productos, los que están. Es cheque, el producto por excelencia, cheque pago diferido, perdón, no había hecho la aclaración, o sea, herramienta por excelencia de cualquier empresa, sí. Eso, cheques descontados a través del mercado de capitales. Es tal cual eso. Se podría haber descontado a través del banco, pero se descontó a través del mercado. Entonces, el mercado de capitales pasa a ser una alternativa al sistema bancario. Buen punto. Cheque. Segundo, pagaré. Todas herramientas del día a día de una empresa. Negociados o descontados a través del mercado de capitales. Entonces, ese mercado de capitales, que por ahí suena más abstracto, lejano, empieza a resolver necesidades del día a día. Para poner en perspectiva esto también, este número, esto es dicho por el mercado, representa el 40% del financiamiento de las pymes. Pasó a tener una importancia súper relevante dentro de lo que es el financiamiento de las pymes. O sea, ya no es algo incipiente, sino que es una realidad y muy poderosa. Ahora, eh, vamos a hablar rápidamente de lo que es cheques y pagarés. Y siguiendo con el hilo, dijimos, la palabra es alternativa. Eh, y de necesidad financiera hablamos de financiamiento y de inversiones. Entonces, cuando tengo una necesidad de financiamiento, si bien por suerte hay bancos que están volviendo a ser bancos, pero también hay una competencia a eso o una alternativa que es el mercado de capitales, que es cercano y que nos permite atender todo este tipo de necesidades. Ahora, lo que ven ahí son dos cosas. Por un lado son las tasas promedios ponderadas. Me centraría en esto, no me voy a meter ahora en un segmento avalado que andan en las 30 y monedas, las tasas. Y esto, el de arriba se llama cadena de valor. Básicamente la diferencia que hay entre esas líneas es si necesito o no un aval para descontar el cheque que tengo. Yo tengo un cheque y por ahí quizá a alguien le suena sociedad de garantía recíproca. Tendría que ir para hacer algún tipo de operación, hacerme avalar la operación, que es por este lado, o directamente sin necesidad de un aval voy y lo descuento directamente en el mercado, que obviamente al no estar avalada tiene un spread o una diferencia en las tasas. Pero bueno, esas son las tasas o las condiciones, estas son tasas promedios ponderadas,
o sea, tiene una composición. Y del otro lado están los plazos promedios también de negociación con volumen. Obviamente de 0 a 90 días es el mayor volumen que vemos, pero acá es donde empieza a parecer también interesante. Si nos vamos hacia adelante, empiezan a aparecer volumen a plazo, cosa que en octubre, noviembre, eso no existía. Octubre, noviembre estábamos acá. Y de que aparezca el plazo, obviamente, es un punto positivo para cualquier empresa, para cualquier situación de financiamiento. Esto es cheques, cheques descontados a través del mercado de capitales. Ahora lo que están viendo son pagarés, otro instrumento también que se utiliza muchísimo. Esto es un pagaré digital, pero pensémoslo como el mismo pagaré físico que podía llegar a ver, solo que esta es su versión digital. Que tenemos las tasas que se negocian, en este caso la moneda es dólares, y por otro lado acá también, bueno, vemos el plazo, hasta 180 días, la mayor concentración, pero el pagaré es un instrumento que te permite irte hasta 3 años. Nosotros ahí tenemos operaciones hechas de financiamiento a 2 años, en dólares, el dólar lo que te permite o te permite irte más en el tiempo, pero en ese caso también te permite irte legalmente a más tiempo. Llevémoslo a esto, a ejemplo, al cheque ni me metí, el cheque, tuve una cobranza, lo tengo el cheque que vence a 30 días, necesito la plata hoy, puedo hacerlo a través del mercado. Ahora, el, el pagaré, pensémoslo en una empresa exportadora. Una empresa exportadora, desde que tiene su producto hasta que lo vende, liquida, tiene un desfasaje entre que vende el producto y lo cobra, y eso hay que financiarlo. Tradicionalmente eso se financiaba a través de, o la solución era el mercado, a través de lo que se llama prefi. Esto pasa a ser una alternativa a esto, es financiarte en dólares contra la prefi. Y acá, ese es como el ejemplo, y le pongo una situación concreta, clientes, igual grandes, empresas medianas de las más grandes, que año a año se financiaban con prefi alrededor por 14 millones de dólares. El año pasado eso fue cero, esto es un caso concreto. ¿Por qué? Porque todo ese financiamiento que lo hacía a través de las prefi, lo terminaron haciendo a través del mercado y de los pagarés específicamente. Hemos hablado de necesidades de financiamiento operacionales del día a día. Hemos visto también en los plazos, 30 días, 60 días, 180 días. Pero por otro lado también dijimos que existen las posibilidades de financiarse para situaciones más estratégicas. Y esto es un caso, para una empresa de un grupo tucumano, la emisión de una obligación negociable. La obligación negociable es un título de deuda, es una forma para una empresa de tomar deuda, así como para un inversor invertir en ese documento, pero es una forma de tomar deuda. Bueno, este caso es de una empresa tucumana que en este caso fueron casi 5 millones de dólares que levantó, pero tenemos casos de otros clientes también donde se levantaron 8 millones de dólares a un plazo promedio de 30 meses a una tasa negativa del menos 2%. Entonces, a través de esta herramienta se pueden levantar montos importantes, irnos más en el tiempo y bueno, la tasa dependiendo del momento, yo ahí le dije una tasa negativa, pero la tasa va dependiendo del momento. Actualmente una tasa de estas condiciones puede estar entre un 0 y 1%. Sí. No, acá, esto es una operación que se termina haciendo a través del mercado de capitales. Entonces, ¿qué entidades intervienen? Necesitas una sociedad de bolsa, que la sociedad de bolsa es la entidad autorizada a llevarte las operaciones al mercado, eso es uno. Y en este caso necesitas una entidad balista. Una balista, ¿quién puede ser? Una sociedad de garantía recíproca, puede ser un banco o pueden ser fondos de garantía. Hay ciertas provincias que tienen fondos de garantía, por ejemplo, Chaco, donde el Fondo de Garantía de Chaco avala las operaciones de las pymes a través del mercado de capitales. Y esto o sea, la sociedad de bolsa lo estructura, se lo termina haciendo a través del mercado y se ejecuta y todo a través del mercado. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, entonces, ya sea por monto, ya sea por plazo, este tipo de operaciones, como les decía, es más para necesidades estratégicas, no operacionales. Uno no emite este tipo de documentos
para financiar el capital de trabajo de corto plazo, sino para muchas veces para expansión. Entonces, hablamos de financiamiento, financiamiento operacional, financiamiento estratégico. Hemos visto que dentro de lo operacional, el día a día de la empresa puede estar, o de la pyme, puede estar resuelto a través del mercado, que es una alternativa a lo establecido, y una necesidad de financiamiento de largo plazo más estratégico, donde tenemos las obligaciones negociables. Ahora tenemos poco tiempo. Eh, tenemos la parte de inversiones. Entonces, acá hay muchos productos, hay muchas alternativas, y acá el primer punto es que nada es commodity. En lo que puedo invertir yo, ella o vos, es completamente distinto, no hay una sola regla. ¿Por qué? Y porque depende de la situación de cada uno. ¿Para qué quiero la plata? ¿Qué tan adverso al riesgo soy? Entonces no hay una única, te recomiendo comprar esto. No, no, necesito conocerte y qué querés, qué esperás antes de poder reconocer. Puede haber buenas empresas o oportunidades con sus pros y contras, pero no hay cosas genéricas. Entonces lo que vamos a ver ahora, vamos a pasar súper rápido, simplemente como alternativas. Y después se podrá ir viendo si es para uno o no cada una de esas alternativas. Entonces renta fija, y perdón, voy a acelerar aún más, renta fija es un instrumento que, como dice la palabra, tiene la ventaja de poder saber la rentabilidad de antemano. Yo invierto hoy y si espero en ese documento hasta el vencimiento, sé cuánto va a ser mi rentabilidad. Por eso de ahí viene el nombre. Hay unos supuestos que hago detrás de esto. Es poder, asumo que a quien les estoy prestando, obviamente me va a devolver. Dejamos eso, o sea, tenemos esos supuestos, pero sé de antemano cuánto voy a poder invertir en renta fija. ¿Quiénes puedo invertir en renta fija? Puedo invertir en renta fija de gobiernos, de empresas privadas. En este caso lo que vamos a ver es gobierno. Y acá, este gráfico lo explico en 2 segundos. Lo que tenemos acá es tiempo y lo que tenemos acá es tasa. Entonces, a más tiempo uno debería pedir más tasa, es la lógica. Por distintos motivos en Argentina eso está roto. Esta línea celeste son bonos argentinos en dólares. Entonces vemos qué tasa están rindiendo esos bonos. Cuando me refiero a que está roto es que nos vamos más en el tiempo y la tasa baja. Acá hay el punto, ¿cuál es? La línea celeste es Argentina, las otras líneas son otros países. Entonces, ¿qué significa? Que invertir en otros países da menos tasas que Argentina. Eso hay un principio básico de riesgo-rentabilidad. ¿Por qué? Porque Argentina es más riesgoso. Si Argentina fuese percibido menos riesgoso o menos riesgoso, esta curva tendría que ir y estar con la de países parecidos. Ese desplazamiento de la curva, ¿en qué se materializa? En un eventual rendimiento en un año entre un 40% en dólares. Si es que esto se mueve acá. Pequeño gran supuesto. Estamos pasando súper rápido. Ahora, la pregunta es, ¿pero quiénes son estos países? ¿Quiénes son estos colores? Uno podría decir, a ver, ¿qué país es comparable con Argentina? Bueno, uno podría, a ver, ambas respuestas también. Uno podría decir, a ver, por región, me puedo comparar con Brasil, me puedo comparar con Chile, deberíamos andar por ahí. Lamentablemente no, y ahí esperamos llegar en algún momento, no porque esté mal, sino porque por nuestra situación no nos podemos comparar. Entonces cuando comparamos Argentina, ¿con quién nos comparamos? Con El Salvador, Angola, Nigeria, Turquía, Egipto, Pakistán. Es decir, todos esos países tienen una tasa de rendimiento más baja. En definitiva, estoy pasando rápido, en caso de normalización del país y de esta curva yendo hacia acá abajo, hay una posibilidad de un rendimiento relativamente atractivo. De vuelta, ¿esto es para todo el mundo? No. Esto estamos describiendo una situación y de ciertas oportunidades que obviamente con su riesgo. Así como tenemos renta fija, tenemos renta variable, que como dice la palabra, yo invierto, pero si vendo mañana, pasado, en 3 años, no sé cuánto me va a haber rendido. Obviamente que invierto porque espero que voy a poder vender más caro de lo que compré, pero no está asegurado, a diferencia de la renta variable. Y acá vamos a hacer simplemente
dos casos, uno el sector bancario y otro el sector petrolero. Si quieren sector bancario, pensemos en Banco Macro, Grupo Financiero Galicia, y en el otro YPF o Unvista. Esto lo voy a pasar y llevarlo a lo básico. ¿Qué hace un banco? Presta plata. Entonces un banco, ¿cómo debería crecer? Y prestando plata. ¿Y cómo debería ser más rentable? Y bueno, haciéndolo eso de buena manera. Es decir, que el costo que tengo yo de conseguir los fondos no sea tan caro y, y poder tener un spread sobre esa plata que presto. En Argentina, perdón, voy a pasar todo esto por tiempo. Esto es un ratio de préstamos a PBI, medido solo en Argentina. Préstamos a PBI. Un banco que hace da préstamos. Año 2017, 14%. En la última medición, 8%. O sea, dentro de nuestra misma comparación, menos préstamos. ¿Estamos? Ahora, comparémonos con la región. Eso es ese mismo ratio para todos estos países. Argentina, 8%. ¿Qué significa todo esto? Los bancos están volviendo a ser bancos, sí, pero todavía tiene un recorrido gigantesco, enorme, enorme. Va a ser 30, 42, 18, no sé, el número que fuese, tiene un potencial de crecimiento enorme. Entonces esto es llevado a una situación de inversión o de renta variable, y bueno, capaz que estaría bueno analizar algún banco pensando en una normalización de Argentina y poder ir a comparables regionales. Eh, Esto es bien interesante también porque son cosas que vamos viendo. Eh, Nosotros tenemos referencia como de grandes bancos nacionales, pero sin embargo la concentración del sector bancario argentino comparado a la región no es tan fuerte. Entonces, ¿esto qué significa el 37%? Son los cuatro bancos privados más grandes del país, tienen el 37% del mercado. Cuando haces esa métrica o comparas con la región, obviamente todos están por encima. Perú es medio extremo, por sobre el 80%, pero esto es lo que estamos viendo hoy, las consolidaciones de Itaú, HSBC, distintos bancos que empiezan a ser adquiridos. Todas estas cosas para tener presente. Sector bancario. Ahora, el sector petrolero, y esto tiene implicancias no solo en cuanto a lo económico, esta es el sector energético, básicamente si es deficitario o superavitario, y la expectativa, o sea, ya empezó a hacerlo, y acá me refiero a exportación e importaciones, la expectativa es que hay hacia adelante. Esto nos impacta por un lado, obviamente, en lo económico, en lo macroeconómico, porque son reservas, son dólares, pero por otro lado, uno puede desarmar eso y si hay empresas detrás de eso. Entonces ahí se empiezan a ver los casos de tanto para YPF, para Vista. Esta es la producción de barriles diarios de Argentina, que venía a la baja y empieza a recuperar. Y acá pensémoslo como un negocio. Un kiosco que empieza a vender más, el supermercado que empieza a vender más, solo que cambia el producto acá. Yo extraigo petróleo, lo vendo, y tener mayor producción diaria obviamente es algo positivo en cuanto al negocio. Entonces, eh, ¿qué dijimos cuál era la palabra que nos planteábamos? Alternativa. Irnos de acá con la palabra alternativa en la cabeza. Eh, Llevado a un contexto financiero, dijimos, hay necesidades de financiamiento, hay necesidades de inversión, algunos son operacionales del día a día, otros son estratégicos, y poder tener alternativas ante esas necesidades. Y eso lo linkeamos, lo llevamos con la innovación, porque la innovación es poder hacer las cosas distintas. Si antes lo hacía de esta manera, empezar a pensar no pensemos en un cambio tan rotundo, pensar cómo de a poco puedo hacer las cosas distintas. Y la innovación transforma y tiene impacto en el negocio, en la economía. Y la innovación no hay que esperar ser gigante o estar en X lugar, sino que es algo que se lo puede hacer día a día. Si el cheque lo descontaba en el banco, tengo la oportunidad del mercado. Si antes te iba a pedir un préstamo, hoy tengo la posibilidad del mercado. Si antes invertía en un plazo fijo, hoy tengo la posibilidad del mercado.
Si antes invertía solo en un fondo común de inversión, ahora pareciera que tengo otras alternativas que son lejanas. Y terminamos con un ejemplo. Google, todos conocemos. ¿Alguien se anima? ¿Qué es esto? 180.000. ¿Ah? ¿Qué? No, son la cantidad de empleados que tiene Google. 180.000 empleados. Ese número que es 108.000 millones de dólares. ¿Ah? No. O sea, sí es parte del valor, pero es el efectivo que tiene Google en su balance al 31 de marzo. 100.000 millones de dólares. Para poner en perspectiva acá, el PBI de Argentina son 600.000. Google tiene 100.000 en cash o equivalente a cash. Ese punto que es 49 minutos por día. ¿Qué? Sí, pero solo que YouTube. El promedio diario de un usuario, un promedio diario de usuarios en YouTube son 50 minutos. YouTube. ¿Y Google qué es? Gmail, no está considerado ahí. Google Maps. Y ni qué decir de búsqueda. O sea, el tiempo que dedicamos a esta... Entonces, tenemos una empresa absolutamente líder en lo que hace, que tiene nuestro tiempo, nuestros datos y nos conoce mejor que nadie. Tenemos una empresa que plata tiene, le sobra. Tenemos una empresa que talento tiene, le sobra. Los mejores científicos, las mejores universidades tienen. Es una empresa de inteligencia artificial hace años. Google me escucha. O cuando quiero poner algo y que no me sale directamente, ¿eso qué es? Inteligencia artificial. Pero sin embargo, es una empresa de inteligencia artificial hace años. Pero sin embargo, hoy en día, cuando pensamos en inteligencia artificial, y esto si viene generativa, hay una empresa que se nos viene a la cabeza, que es ChatGPT, que empezó siendo una empresa sin fines de lucro, siendo 10 personas, y que han sido capaces de revolucionar el mercado. Entonces, es un ejemplo muy claro de cómo a pesar de tener el talento, de tener la plata, de tener las ventajas para esto, uno para poder explorar ChatGPT necesita datos, y quién más que tener datos que Google, pero hacer las cosas distintas, pensar las cosas de manera distinta, termina teniendo su impacto. Hay un contexto tecnológico que por ahí nos suena muy lejano, pero llevado a nuestro día a día, esto también tiene su impacto. Así que nada, muchas gracias y cualquier cosa estamos en contacto.